Gracias por compartir con nosotros este ratito de reflexión y de meditación, a ver si os puedo sugerir algún tema que nos ayude un poco en nuestra propia experiencia espiritual. Quería meditar con vosotros acerca del valor del silencio y un poquito luego veremos a cada uno de vosotros a qué os sugiere y hacia dónde queréis llevar el tema. Y para eso voy a coger como pretexto lo que en un libro que ahora os comentaré escribe el autor. Dice él: comencé a sentarme a meditar en silencio y quietud por mi cuenta y riesgo, sin nadie que me diera algunas nociones básicas o que me acompañara en el proceso. La simplicidad del método, me sentaba, respiraba, acallaba mis pensamientos y sobre todo la simplicidad de su pretensión, reconciliar al hombre con lo que es, me sedujeron desde el principio. Como soy de temperamento tenaz, me he mantenido fiel durante varios años a esta disciplina de sencillamente sentarme y recogerme, y enseguida comprendí que se trataba de aceptar con buen talante lo que viniera, fuera lo que fuese. Durante los primeros meses meditaba mal, muy mal, tenía la espalda recta y las rodillas dobladas, pero no me resultaba nada fácil, y por si fuera poco, respiraba con cierta agitación. Me daba perfecta cuenta de que eso de sentarse sin hacer nada era algo tan ajeno a mí, como, por contradictorio que pareciera, con natural a lo que en el fondo yo mismo quería. Sin embargo, había algo muy poderoso que tiraba, la intuición de que el camino de la meditación silenciosa me conduciría al encuentro conmigo mismo tanto o más que la literatura, a la que siempre he sido muy aficionado. Para bien o para mal, desde mi más temprana adolescencia he sido alguien muy interesado en profundizar en mi propia identidad, por eso he sido un ávido lector, por eso cursé filosofía y teología en mi juventud. El peligro de una inclinación de este género es, por supuesto, el ego, el egocentrismo, pero gracias a sentarme, respirar y nada más, comencé a percatarme de que esta tendencia podía erradicarse, no ya por la vía de la lucha y la renuncia, como me habían enseñado en la tradición cristiana a la que pertenezco, sino por el ridículo y la extenuación de la situación. Porque todo egocentrismo, también el mío, llevado a su extremo más radical, muestra su ridiculez e inviabilidad. De pronto, gracias a la meditación, incluso el narcisismo mostraba un lado positivo. Gracias a él podía perseverar yo en la práctica del silencio y de la quietud. Esto es un párrafo de así empieza este pequeño libro que fue un bestseller tiene unos 10 años. A mí me lo regaló una amiga monja que tengo. Se llama Biografía del Silencio, es de un sacerdote que se llama Pablo Dors. Y ya os digo que fue un bombazo y copó. Bueno, es muy conocido en todo el ambiente de los que le gusta la meditación y un poco el recogimiento y tal. Yo quería comentar aparte de esto y servir como pretexto porque quería, ya os digo, hablaros de lo que significa y el valor, algunos aspectos de lo que significa el silencio. Hablando de monjas, la Madre Teresa de Calcuta dice: Dios es amigo del silencio. Observa cómo la naturaleza, por ejemplo los árboles y la hierba, dice ella, crece en silencio. Observa las estrellas, la luna, el sol, cómo se mueve en silencio. Necesitamos el silencio para poder tocar las almas. Yo vivo en un barrio que no es nada silencioso. No me quejo, pero tendríais que ver como algunas noches, hace un par de noches, un vecino de la calle, 2 calles al lado, debía tener un altavoz, porque se puso casi a las 10 de la noche a poner música. Se ve que había salido a la calle, ahora la gente sale un poco a la calle hasta tarde, y yo me preguntaba qué ganas de jolgorio a esas horas. Luego, aparte, es fácil que en mi calle o tengo una carretera donde pasan bastante tráfico, pues siempre hay la típica moto o el típico coche con buena cilindrada que le gusta que suene y que se entere todo el mundo, ¿no? Eso es fácil que cada noche pase alguien y nos despierte, de todas maneras, no sé si has notado lo difícil que es tener un momento en tu entorno donde el ingrediente sea el silencio. Porque, por ejemplo, yo soy de los que cuando sube al coche, al automóvil, lo primero que muchas veces hace es encender rápidamente la radio, poner música, un podcast o lo que siempre con la sensación de que tenemos miedo a las pausas del silencio. Otras veces lo que hacemos es hablar sin parar, y cuando paramos, nuestro
nuestro interlocutor que tenemos al lado comienza a hacer lo mismo que está en lo que estamos nosotros, que no es más que ahuyentar el silencio. El Salmo 46:10 dice así: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Porque en la quietud, en la calma, parece que Dios puede ser escuchado. Cuando se encontró con el profeta Elías, y lo recoge la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, no estuvo en el viento, no estuvo en los terremotos, ni siquiera en el fuego, estuvo, dice el texto, en el silbo apacible y delicado, que algunas versiones traducen directamente como silencio apacible y delicado. La Biblia, que es nuestra referencia, marca la necesidad de la soledad y marca la necesidad del silencio cuando se trata de escuchar y de buscar la voz de Dios. Así que el mensaje de hoy, lo que me gustaría compartir con vosotros, la buena noticia de este ratito, es que no necesitamos escapar más del silencio. Al contrario, buscarlo y defenderlo. La voz de Dios se hace más distintiva en el silencio, dice la escritora cristiana Elena White. Y os quiero compartir una historia que a mí me ha resultado llamativa y que descubría estos días. La importancia de tomarse el tiempo para hacer un alto, escuchar a Dios, que no es más que también escucharse uno a sí mismo. Hubo un médico, y aquí estamos bien rodeados, se llamó René Laennec, que ha pasado la historia como uno de los grandes nombres de la medicina francesa. Y no nos va a sonar su nombre, pero sí vamos a reconocer algo que él nos ha dejado para la historia no solo de la medicina, de la humanidad. Que él empezó a estudiar medicina a los 19 años, después de haber probado y picoteado un poco en la música, incluso en la danza y en la filosofía. Además era un muy devoto católico, según cuentan, y con ese deseo de poder ayudar al prójimo y dejar su impronta, ¿no?, en algo que mereciera la pena y ser recordado. Él pasó a la historia como el inventor del estetoscopio, que ese nombre nos suena un poco raro, pero lo reconocéis, ¿verdad? Ese aparato que llevan colgados los facultativos, los médicos, y que nos auscultan, pueden escuchar nuestros ruidos internos. Bien, pues este hombre, René Laennec, ha pasado la historia como el inventor del estetoscopio, pero él, os quiero comentar lo siguiente, su propia experiencia. Él, en esa época, y estamos a principios del siglo XIX, los médicos acercaban la oreja al pecho o a la espalda directamente de los pacientes para ver cómo respiraban. Respira usted con la boca abierta, con la boca cerrada, tome tal, tosa. La situación se volvía incómoda, sobre todo cuando era una mujer, en esa época, cuando llegaba a la consulta, cuando se le tenía que decir: desabróchese usted la blusa, la camisa, y aquel médico ponía la oreja pegada a su pecho. Colocar la cara, pues era inadmisible en esa época. Así fue como René tuvo la idea de utilizar un tubo de madera, de haya, porque al principio el estetoscopio era rígido, un tubo de madera de haya, parecido a una flauta, donde colocaba el oído para captar los sonidos que se amplificaban y que llegaban desde el pecho. Así se construyó el primer modelo de estetoscopio. Y tal vez su habilidad, algunas dicen los cronistas o los que saben de esto, que eso cayó en la cuenta de poder utilizar y de hacer este aparato porque él había estudiado flauta. Y sus clases de música tuvieron mucho que ver con la idea de poder fabricar aquel instrumento. Pero viene lo interesante ahora. Cierto día llegó al consultorio de René un padre con su hija de aproximadamente 10 años. La revisó, René miró con preocupación al padre, con tristeza, y le dio la noticia de su diagnóstico. Lamento mucho decirle, algo parecido debió hacerle, que su hija tiene tuberculosis, y además una tuberculosis muy avanzada. No puedo decirlo con seguridad, pero probablemente no le queden más de 3 o 4 meses de vida a su hija. Aquel padre, pues se montó una escena en el momento, desesperado, incluso enfadado con el doctor. ¿Cómo puede estar usted tan seguro? Es mi hija. Mire, le
siguió en la consulta René. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Mira, le voy a enseñar. Tome usted el estetoscopio, aquel aparato parecido a la flauta, aquel primer prototipo de estetoscopio. Va a escuchar usted mi pecho y luego va a escuchar el de su hija. Y va a poder usted notar la diferencia entre unos pulmones sanos y los pulmones de su hija. El padre tomó entonces, para calmar la situación, es lo que se le ocurrió a René, el padre tomó el estetoscopio en forma de tubo de madera, la apoyó en el pecho de su hija y luego en el pecho descubierto del doctor. Y repitió esto varias veces. Finalmente miró a los ojos del médico y le dijo: doctor, yo no encuentro ninguna diferencia entre el sonido que hacen los pulmones de mi hija y los pulmones suyos. Efectivamente, el doctor René murió de tuberculosis unos meses después. Curiosamente, fue diagnosticado por primera vez por el padre de una paciente. Dedicó su vida a diagnosticar y ayudar a otros enfermos. Escuchó cientos de pulmones padecientes de esta enfermedad y no tuvo tiempo para escuchar el suyo. ¿Cuántas veces nos pasamos nosotros cuidando a otros, a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros familiares, preocupados por los problemas de amigos, de compañeros, de pacientes, y no tenemos tiempo para escucharnos y para escuchar a Dios? Así que mi deseo es que no nos pase como a René, que era tan útil, tan dedicado como profesional, tan cuidadoso con otros, pero que no tuvo ni tiempo ni espacio para lo más íntimo de su salud, su propio interior. Cuán interesante se plantea el debate que podamos mantener hablando del silencio. Bueno, a los profesionales de la radio la palabra silencio nos provoca preocupación. Yo suelo decir que me gusta el silencio. Salen salpullidos, sí. Es verdad. Cuando en la radio hay un silencio pasa algo y no es bueno. Y se hace eterno, se hace eterno. Sí. Yo suelo decir que me llevo mal con el silencio, quiero decir. Y es verdad, me llevo mal con el silencio. A mí me gusta que haya sonido de fondo. Valoro muchísimo el sentido del oído. Y claro, yo trabajo en la radio. Para mí el silencio suele ser un problema. Significa ausencia de sonido, significa que algo no está funcionando bien. Y en general no me gusta, no me siento cómoda en el silencio. Me gusta que haya sonido de fondo. También es verdad que en la naturaleza están sonando los pajaritos y equivale, ¿no?, al silencio. Estás igualmente relajado, estás reposado. Pero a mí me gusta que haya algo de fondo. A mí me resultó extraordinariamente llamativo el hecho de conocer que existe, supongo que estáis al tanto de esto, un espacio que está reconocido por el libro Guinness como el más silencioso del mundo. Está hecho a propósito en un laboratorio estadounidense. Se llama cámara anecoica. Y al parecer consiguieron aislar el 99,99% de los sonidos. Es decir, tú entras allí y es el lugar más silencioso del mundo. Se han hecho unos cuantos experimentos en la cámara anecoica y resulta que al parecer no puedes aguantar, la persona que más aguantó dentro de esa cámara anecoica sin empezar a mostrar signos de locura fueron 45 minutos. Al parecer llega un momento en el que te escuchas a ti mismo. Es decir, escuchas cómo late tu corazón, escuchas cómo se mueve tu organismo, empiezas a escucharlo absolutamente todo porque te han aislado de todos los posibles sonidos. Solo te quedas con tu sonido físico. Y por lo visto es una situación que llega a alterarte, hasta el punto de que efectivamente la persona que más aguantó fueron 45 minutos, pero al parecer te escapas bastante antes. Todo el mundo dice, quiero salir de aquí, porque empiezas a escucharte y no te encuentras bien. Me invitabas a reflexionar, Juanfra, sobre el hecho de, se dice de la sociedad del siglo XXI, somos gente que no somos capaces de estar solos con nosotros mismos, escuchándonos a nosotros mismos. Y me lleva también a reflexionar sobre la cuestión de los silencios de Dios, el aparente silencio de Dios. Hemos comenzado hablando de milagros. Dios nunca está callado, pero sí es verdad que Dios a veces guarda silencio
porque tú ya sabes la respuesta. Entonces no te va a decir algo que efectivamente vaya a estar en contra de lo que ya sabes que él te va a contar. Y sus aparentes silencios muchas veces lo único que hacen es confrontarte con tu propio silencio. Y me has llevado a Salmos 37:7, que dice: guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia a que Él te ayude. Deberíamos reconciliarnos con el silencio, deberíamos buscar esos silencios en los que vamos a poder escuchar efectivamente a Dios, contándonos lo que quiere contarnos. Hay demasiado ruido ahí fuera y a lo mejor tendríamos que hacer una pequeña cámara anecoica personal en la que nos podamos encontrar tranquilamente y en silencio con el Dios que quiere hablarnos y que nunca guarda silencio. Bueno, que me invitas a hacer un montón de reflexiones sobre esto, pero ya te digo, me he tenido que reconciliar con la idea de silencio, porque no me gusta el silencio. Así que vamos a empezar a darle vueltas a esto. María Dolores, ¿qué se te ocurre? Pues mira, yo tengo un problema físico y hereditario, y es que estoy perdiendo oído. Entonces, ese es un tema en el que estoy reflexionando mucho, porque cada vez noto cómo disminuye, ¿no?, mi audición. En la última audiometría me han dicho que estoy peor que en la anterior, entonces ya el médico me ha dicho que a no mucho tardar probablemente voy a necesitar audífono. Eso es algo que me tiene descolocada. Es un problema familiar, ¿no? Y entonces pienso en ese tema a menudo, en quedarte completamente en silencio, ¿verdad? Es verdad que necesitamos, para poder tomar conciencia de nosotros mismos y de la realidad, que haya un silencio a nuestro alrededor y también dentro de nosotros mismos. Yo creo que una cosa es buscarlo deliberadamente, ¿verdad? Y otro que te lo impongan las circunstancias. Eso no tiene nada que ver. También me llama la atención lo que has dicho de la cámara, que el que más aguantó 45 minutos antes de que pudiera volverse loco, ¿no? ¿Sabéis? Seguramente los profesionales médicos y de la psicología habrán alguna vez oído, leído, que hay problemas de salud mental que están relacionados con la hipoacusia, con la disminución de la audición, ¿verdad? Hay problemas, por ejemplo, algún tipo de paranoia, algún tipo de trastorno mental que está relacionado también. Hay otros factores, evidentemente, que influyen, ¿no? Y yo hace muchos años conocí una familia que 2 de las hijas eran sordas. Y una cosa que me llamó mucho la atención de estas personas era que cómo desconfiaban de los demás, porque claro, al no escuchar, cuando veían a gente hablando entre ellos y ellas estaban presentes, como que desconfiaban de que pudieran estar hablando de ellas, ¿no? Eso me llamó mucho la atención hace ya casi 30 años de esto, ¿no? No había tenido mucho tiempo de conocer situaciones y bueno, esto para empezar, ¿no? Un pequeño, lo que me ha hecho un poco pensar el tema del silencio, ¿no? Es verdad que cada vez hay más personas con pérdida auditiva a edades muy jóvenes, pero también es cierto, fíjate, el contraste, ¿no? De las personas que tienen tinnitus, por ejemplo, acúfenos. Sí, yo los tengo también. Y por lo visto esto también evidentemente llega a alterar pues su estado de salud e incluso también su estado de salud mental, en el sentido que te influye, claro. Que no puedas estar en silencio. Es algo muy curioso, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos relacionar por una parte con el silencio total, por otra parte con la falta, ¿no?, de la posibilidad de estar en silencio? Y son asociadas efectivamente a nuestro estilo de vida y bueno, pues a cómo las enfermedades van desarrollándose también y evolucionando. Pero cada vez hay más gente que es incapaz de estar en silencio físicamente, lo cual es algo también, claro, muy, muy fastidioso, ¿no? Es verdad. Jorge, ¿por dónde te acercarías tú a la reflexión de hoy sobre el silencio? Por un pensamiento así un poco simple y lógico. Nosotros dentro de nuestros sentidos tenemos 2 pabellones auriculares que recogen sonidos, van y se integran en el cerebro y nos conectan con nuestro ambiente. Es decir, estamos hechos para escuchar sonidos, para escucharnos, etc. Pero yo creo que se trata de equilibrio. Y contextualizando, yo entendí lo que Juan Fran nos trajo como meditación, contextualizando. Y quizá esas reflexiones de ambos médicos no nos lleva al silencio absoluto. Que por otro lado vemos que esta sociedad vive aturdida,
Una de las actividades más frecuentes, especialmente en nuestra sociedad, el futuro de la humanidad. Por ahí escucho en forma irónica algunos decir, refiriéndose a las nuevas generaciones, la raza humana se va a extinguir con ello. Es esas fiestas con sonidos altos, ¿no? Que aturden y embotan todo. Esos son los dos extremos, ¿no? Ahora, el silencio bien entendido, si nosotros pensamos, Jesús eligió muchas veces la opción de retraerse en el silencio comedido, porque os habrá pasado a todos, incluso a ti, Esther, que el silencio por tu profesión como que no. Hay momentos en que uno necesita parar y quedar en silencio, porque el silencio, por lo menos en mi experiencia, nos ayuda a centrarnos más, y una de las cosas que escuchamos son nuestros pensamientos y nos centra más, ¿no es cierto? Y a veces es necesario, digamos, nosotros mismos tirarnos un poco la oreja y decir, para un poco, ¿qué pasa aquí? Piénsalo, esto está bien, esto está mal. Ese es un momento de reflexión. Desde ese punto de vista yo lo entiendo, ¿no? Lo que Juan Fran nos trajo. Y hablando un poco ya del punto de vista médico, acá está mi colega también, Laennec, efectivamente, por esa paradoja del mundo, él fue el creador de la neumología, considerado el primer neumólogo, ¿no? Utilizó el oído para escuchar, especialmente los pulmones. Murió, él hizo muchos diagnósticos de tuberculosis y él murió de tuberculosis. Pero también es conocido, simplemente una anécdota, porque él descubrió que aquellos que se excedían en el uso del alcohol terminaban con un hígado cocinado, y el nombre técnico que nosotros y todos los estudiantes de medicina alguna vez hemos aprendido en la universidad es la llamada cirrosis de Laennec, que es aquella insuficiencia crónica irreversible del hígado a consecuencia del abuso del alcohol. Pero bueno, con respecto a esto, yo creo que todos necesitamos un momento de detenernos en un silencio comedido a meditar quiénes somos y qué estamos haciendo. Fíjate que es algo de lo que se habla últimamente, Jorge, precisamente de esto, de que las personas prefieren tener ruido a su alrededor para no escuchar sus propios pensamientos. Estaríamos en una sociedad que prefiere no escuchar sus pensamientos, que prefiere no pensar. Y luego se queja de que los demás piensen por ellos, o de que los demás decidan por ellos, o que luego les manipulen. ¿No? Pues a lo mejor lo que necesitas es parar, efectivamente, guardar silencio y escuchar tus propios pensamientos y elaborarlos también, ¿no? Muy curioso este asunto. Ahora, Ángel, ¿por dónde tiramos? Bueno, con respecto a la historia que trae Juanfra al día de hoy, mira, trae mucho a la reflexión. A mí me encanta que la iglesia en casa, uno se lleva siempre algo y ya te queda como marcado y progresivamente tú lo vas llevando a tu conducta. Juanfra una vez habló y comentó de que hay que detenerse, así como dice ahorita Jorge, hay que detenerse. Juanfra lo repite muchas veces y eso ya quedó en mi mente. Yo a veces digo, ¿cuántas veces yo me detengo en el día a ver qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y entrar en esa pausa? Y hoy la reflexión que nos trae habla precisamente de ese detenerse, ¿no? Y con respecto a la historia, Laennec le pasó algo también muy particular. O sea, yo siento que la vida de Laennec con respecto a ser el primer neumonólogo, el hacer tanto énfasis en el tema del sonido respiratorio, su madre murió cuando él tenía 5 años de tuberculosis. O sea, este hombre ya estaba marcado a tener que escuchar. Y el sentido de escuchar, el sentido de la audición, en la humanidad ha sido uno, junto a la vista, uno de los sentidos que más nos protege. Porque determina imágenes, ¿verdad?, que no están presentes. O sea, puedes determinar el peligro a distancia. Puedes determinar el tomar conductas rápidas ante estímulos muy lejanos. O sea, que la audición y la vista nos han protegido a lo largo de la historia. Entonces, el problema actual es que la audición o todos los estímulos que se están generando actualmente han hecho que esa audición se vaya no siendo daño, sino siendo perjudicial para nosotros. En vez de protegernos, nos está bombardeando de una cantidad de estímulos que progresivamente ya no es sonido, sino ruido. Entonces, el llamado a la reflexión el día de hoy que nos trae Juanfra, el que podemos conseguir a Dios en el silencio, es ese llamado a, detente un momento,
Quita toda esa cantidad de estímulo sonoro que hace ruido en tu vida para que puedas alimentar esa espiritualidad. Yo estaba ya llevando al punto final de la historia y me acordé del versículo donde Jesús llama a justamente detenerte, apartarte de ese ruido y buscar de Dios. Dice, para tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta. O sea, esto de cerrar la puerta es como un simbolismo de para todo. O sea, no escuches más. No tengas una comunicación con el exterior. ¿Sí? Y entonces ten una relación con Dios. Ora a tu Padre que está en secreto. O sea, Dios está en ese silencio, pero ese silencio tenemos nosotros que generarlo. Tenemos que tener un principio activo ante esa búsqueda de Dios en ese silencio. Y es tanta la necesidad de ruido o de sonido que tenemos que en la actualidad, no sé si has escuchado lo de los ruidos blancos, los sonidos blancos que te dan relajación. O sea, estamos tan necesitados de sonido que muchas personas hallan la tranquilidad, la paz en tener un sonido allí. Hay gente que duerme escuchando el sonido del aire acondicionado, el sonido de un ventilador. Es necesario el sonido para muchas personas en la actualidad. Y eso hay que llamarnos a la reflexión. ¿Es verdaderamente necesario? ¿Es verdaderamente necesario o es que estamos acostumbrados a un estímulo constante a ese cerebro? ¿Y eso realmente nos da paz? Uh-huh. El silencio tiene su magia. Tiene esa particularidad, como dice Jorge, de darnos ciertos aspectos que pudiéramos usarlos en la espiritualidad para agrandar esa espiritualidad, para tener una mejor relación con Dios. Entonces, me gustó mucho que hayas traído el tema del silencio, porque muchas veces es importante tenerlo en nuestra vida. Juanfra, ¿cómo podemos encontrar silencio? ¿Cómo podemos reivindicar silencio en este mundo tan ruidoso? Pues mira, yo os he lanzado la piedra, pero la pedrada me ha venido de vuelta con vuestros comentarios. Es cierto, yo tengo la sensación de que las grandes decisiones, o cuando uno quiere realmente valorar hacia dónde voy, qué hago con mi vida, se hacen las pausas. Necesitas a veces, cuando llegas a un cruce, detener el auto, el coche, el carro y decir, a ver, tengo varias opciones para elegir, esto por dónde era, ¿no? Y voy hacia adelante o giro el volante hacia la izquierda o a la derecha, ¿no? En la vida pasa parecido. Si tenemos mucho ruido, si vamos demasiado con el piloto automático puesto, que a veces hay que tomar y a veces se necesita un poco estar en la marcha, pero si uno quiere realmente valorar qué está haciendo, solo se hace en la pausa. Y Dios nos dice, tranquilo, a ver, necesitas. El sábado, por ejemplo, está pensado para eso. Detente. ¿Qué? ¿Vamos bien por aquí? ¿O necesitas que veamos o retomemos esto? Venga, pues cambiamos la dirección, ¿no? Y si no, oye, seguimos. Pero hay necesidad, y es lo que tú decías. Mira, solo un detalle que a mí me daba vergüenza cuando íbamos. Yo soy de los que enseguida llevo auriculares por la calle. Me pongo. Yo tampoco soporto el silencio. Enseguida me pongo un podcast, me pongo algo y entonces voy a cortarme el pelo hasta 5 minutos y soy capaz de volver a mi casa los auriculares, porque esos 5 minutos que tardo de mi casa a la peluquería no soy capaz de ir tranquilamente mirando lo que pasa. O sea que a mí me cuesta, pero a mí me daba vergüenza ir con los auriculares al principio por la calle. Hoy yo creo que es una cosa que ya hemos aceptado todos, normal que vayamos todos, ¿no? En el autobús por la calle va la gente con cualquiera, no solo hace falta estar en el gimnasio para motivarte, ya incluso en los trabajos, yo trabajo en una entidad bancaria, ya mis compañeros llevan los auriculares para que la llamada sea por auricular, o sea, ni siquiera el teléfono. Entonces, imaginaos, ¿no? Como la práctica enseguida estamos con las orejas cubiertas ya enfocados, ¿no? Cuidado con el ruido. ¿Por qué? Cuidado con el ruido. Sí. Yo pienso que quizá los padres como educadores deberíamos de enseñar a los niños desde pequeñitos a ser capaces de estar en silencio sin hacer nada, ¿vale? Que además estimula la creatividad, está comprobado. Pero es que yo veo actualmente, yo no he sido madre, pero veo a los padres a mi alrededor
cómo no permiten que sus hijos estén sin hacer nada ni un instante. Les dan la tablet, les dan el móvil. Tienen que estar los niños ocupados, viendo y oyendo algo, ¿verdad? No son capaces de decir, pues no, te vas a quedar ahí un rato, sin hacer nada, esperando a que yo termine de hacer lo que sea. ¿Entiendes? Que el niño empieza a tomar conciencia consigo mismo, a escucharse a sí mismo también, a reflexionar. Pero no se lo permitimos desde pequeñitos, parece que a nosotros ya nos da miedo, quizá un poco en defensa de que nos molesten, ¿verdad? Queremos que estén ocupados para que estén entretenidos, pero yo creo que si se les permite desde chiquitines a tomar ese tipo de conciencia en la soledad, del silencio y de la tranquilidad, como adultos van a ser capaces de tener esos momentos de reflexión también, sin temor, porque a veces al adulto que no está acostumbrado lo que le ocurre es que le da miedo escucharse a sí mismo, porque a veces escucharte a ti mismo significa reconocer que la vida tuya no va por donde deberías y que tienes que hacer cambios, y eso da vértigo. Por eso es bueno callar frente al Señor, como dice el texto, ¿verdad? Como dice el salmista, y escuchar lo que Dios nos dice incluso en el silencio. Bueno, dejamos así paréntesis abiertos porque de esto podríamos seguir hablando horas, pero el programa tiene que continuar. Gracias, Juanfra, por esta reflexión que nos reconcilia también con ese silencio que también necesitamos. Así que un placer también, y nos sigue dando vueltas la cabeza pensando en muchas posibles aplicaciones de todo esto. Seguimos pues en La Iglesia en Casa, vamos a escuchar una alabanza que nos va a poner ahora Julián y enseguida llega nuestra escuela de Biblia.